Al hablar de costumbres y tradiciones siempre pensamos en danza, música y fiesta. Es muy común que estos tres elementos se mezclen junto con algunos otros para crear celebraciones únicas. Y en esta ocasión, hablaremos sobre las bodas y cómo éstas se celebran en Paracho, Michoacán. Tradicionalmente, las bodas se realizan en diferentes etapas. Lo primero es pedir a la novia. Para ello, el novio y sus familiares acuden a la casa de la novia para hablar con la familia y determinar, si todo está en orden, la fecha de la boda. Al ser positiva la respuesta, entonces, papás y padrinos llevarán a la familia de la novia los agradecimientos. Es decir, se llevan pan, gelatinas, rompope y fruta. Claro que también existe aquella versión en que la novia no era pedida, sino robada. O sea, que se escapa con el novio y entonces, en lugar de pedida y agradecimientos, se lleva el perdón, una ofrenda de paz. Básicamente lo mismo que los agradecimientos, pero en discreto. La leña. Ya estamos cerca de la boda. Ya ha comenzado todo el ajetreo y un día antes del gran evento es momento de ir por la leña. La tradición marca que los familiares y amigos del novio deben salir temprano por la mañana al cerro para conseguir la leña con la que se cocinará la comida de la fiesta. Después de haber buscado y seleccionado el árbol que se utilizará, este es derribado para después cortarlo. Todos participan como pueden. Algunos cortan con sierras o con hachas, otros cargan los leños que van quedando y otros más recogen el guinumo y las agujas del pino. Cuenta la gente mayor que antes el camino se hacía a pie hasta el cerro, y la madera se cargaba en burros. Ahora es más común que se haga con un camión, pero sigue siendo una actividad a la que todos asisten con gusto. Ya con el camión cargado de leña es hora de ir por el novio. Sus padrinos y familia, todos juntos a llevar la leña a la casa de la novia, donde los familiares de esta se encargarán de cocinar para todos los invitados de la fiesta. Ahí serán recibidos con música y bebida para que la leña sea descargada. Las parientes solteras de la novia entregarán al chico soltero de su elección un ramillete. Créanme, de aquí han salido muchas nuevas parejas. Una vez que han bajado la leña, llega otra parte del ritual donde los novios participan bastante. Él tiene que partir el tronco y ella debe moler el nurite. En el caso del novio es para demostrar que sabe trabajar. En el de la novia, para que todos sepan que sabe cocinar. Ambos son apoyados por sus familiares en caso de que no puedan con las tareas. Simboliza el hecho de que papás, hermanos y padrinos estarán ahí para darles su respaldo. Pero la actividad no acaba ahí. Es hora de cocinar y además prepararse para la compostura. Ese mismo día, más tarde, las familias vuelven a reunirse en la casa de la novia. Los padrinos le llevan el vestido que usará en la ceremonia y son recibidos con atole y tamales. También es momento de colocar el gusanillo. ¿Recuerdan que mencioné el guinumo? Este se utiliza para cubrir el piso de la casa o la calle donde estarán los invitados y además hacer el gusanillo, el cual se cuelga a la entrada de la casa para indicar que hay fiesta. El día de la boda todo comienza con el desayuno, donde los padrinos y sus invitados van por la mañana a casa de la novia con leche, pan y chocolate a despertar a la novia y que ésta se prepare para la ceremonia. La banda, el torito y el baile no pueden faltar en esa parte. La ceremonia religiosa es la parte central de esta celebración. Se realiza como en otros lugares, pero en Paracho se acostumbraba a componer un son especial para acompañar el camino de la novia hasta la iglesia. Se encargaba entonces a los músicos de la comunidad una pieza musical con el nombre de la novia. Y esta se interpretaba en el trayecto de la casa al templo. Al terminar la ceremonia, todos van a la fiesta y esta transcurre normalmente, con música, comida y el clásico vals, pero si hay algo que sobresale es la cirangua. Se le puede considerar el rito de boda tradicional de Paracho, donde a través del baile se celebra la unión de la nueva pareja. En este momento, los familiares entran con las bateas en las que por la mañana llevaron el desayuno a la novia y comienza el baile.
Primero, al centro van los novios junto con sus padrinos, con los brazos entrelazados. Luego, los papás, los hermanos y la familia más cercana. Después, alrededor de ellos, otros parientes y amigos, y en el último círculo, los invitados. Todo esto mientras algunas de las señoras mayores pasan a bendecir a todos con un manojo de nurite. Aquel nurite que les fuera entregado junto a la leña. Y así concluye este rito, uno de los más grandiosos festejos que se puede encontrar en Paracho, Michoacán. Cuéntanos en los comentarios cómo son las bodas en donde vives. Suscríbete y no olvides estar al pendiente de nuestros próximos videos. ¡Hasta luego!